¿Qué pasa con el superclásico en Colombia? Hoy es el superclásico del fútbol colombiano. Millonarios y Nacional. Atlético Nacional América de Cali. Que si es el superclásico del fútbol colombiano o no. ¿Verdadero clásico de Colombia es Nacional América o Nacional Millonarios? ¿Y si te dijera que no hay un superclásico en Colombia? Y sí, sé que muchos hinchas tienen respuesta a esta pregunta. Pero quisiera hacer otra. ¿Cuál es el superclásico del fútbol argentino? Boca River. ¿Y de Uruguay? Peñarol Nacional. ¿Y de México? Fácil, América Chivas. ¿Y de Colombia? Atlético Nacional América. No mentiras. Atlético Nacional Millonarios. No, para. Millonarios Deportivo Cali. ¿Qué? Esta pregunta tiene muchas respuestas para los futboleros y fanáticos del país cafetero. Pero considero que no hay un consenso general que establezca un duelo indiscutible que se lleve los bombos y las luces, como en los casos anteriormente mencionados. Y sí, sé que muchos hinchas colombianos o de cualquier otro país dirán, el clásico en Colombia es este partido. Fin. Pero dependiendo a quién le preguntes, porque una cosa es tener el contexto del colombiano de cualquier parte del país o directamente que no es de Colombia. Un clásico tiene historia, una narrativa que se va construyendo. A ver, queridos, repasemos un poco de historia. El fútbol profesional colombiano comienza en 1948. Son 77 años de historia y en este lapso de tiempo se han construido muchas rivalidades. Y quedarse con una, difícil. Principalmente porque en Colombia pasa algo que me gusta llamar rivalidades de época. En el naciente fútbol colombiano nace la rivalidad entre Independiente Santa Fe y Millonarios. Santa Fe como primer campeón y Millonarios como dominador absoluto de los primeros años del fútbol colombiano. Aparte de ser de la misma ciudad e inclusive el tener detrás influencias políticas. Lo convirtieron en la rivalidad más relevante en esos primeros años. A mediados de la década del 60 y de la década del 70 se disputaría la rivalidad entre azules y verdes. El llamado ahora clásico añejo podría decirse que fue el primer superclásico del fútbol colombiano. El embajador siendo dominador absoluto en Colombia y el Deportivo Cali teniendo equipos icónicos comenzó a figurar en el ámbito nacional y sobre todo a nivel internacional. Y aquí les boto una data. ¿Sabían que el Deportivo Cali fue el primer equipo colombiano en llegar a una final de Copa Libertadores? Allá en el lejano 1978. Final que perdió, obviamente, contra Boca. Por cierto, si quieren saber por qué Boca es el club más grande del continente, te recomiendo ver este video. Llegamos a la década de los 80 y aquí se ponen las cosas interesantes, porque entran en juego dos equipos enormes, que ustedes ya sabrán quiénes son. La década comenzó con el dominio del rival de patio del Deportivo Cali. Así es, llega el pentacampeonato del América de Cali y por supuesto sus 3 finales consecutivas de Copa Libertadores. Finales que perdió, obviamente, como buen equipo caleño. Y por supuesto, el logro más icónico y conocido de la década, la primera Copa Libertadores de Colombia ganada por Atlético Nacional en 1989. Aquí se cosecha una gran rivalidad que perdura al día de hoy entre capitalinos y paisas. Pero, ¿cómo comienza? El verde paisa a mediados de los 80 trae como técnico a Maturana y comienza a tener relevancia en el fútbol colombiano, siendo el único equipo en ser conformado por solo colombianos, los puros criollos, ya que era muy usual que equipos como América o Millonarios abundaran jugadores extranjeros en sus nóminas. Y ya se veía venir una rivalidad entre estos dos, además de tener un condimento extra futbolístico que se iría desarrollando con el regionalismo y la enemistad entre paisas y rolos. Pero el punto de inflexión que catapultó esta rivalidad fue en el partido por Copa Libertadores,
donde estos dos cuadros disputarían los cuartos de final, una eliminatoria marcada por las polémicas. Llave que tendría como ganador a Atlético Nacional y que a postre ganaría esa edición de la Copa. Durante las siguientes 2 décadas, el fútbol colombiano tendría 2 protagonistas, el Verdolaga y los Diablos Rojos. Estos dos se disputarían la mayoría de títulos de liga, enfrentándose en varias instancias finales. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con Millonarios, con Deportivo Cali, con Santa Fe? Para resumirlo, el fútbol de la capital sufrió un declive importante. Estarían sin ganar un título en más de 20 años. Y el Cali siguió siendo importante, pero no con la misma relevancia de los años 60 y 70. Inevitablemente quedaron a la sombra del Verdolaga y del Escarlata. Después de esa clase de historia del balompié cafetero, ahora sí hago la pregunta. ¿Cuál es el clásico del fútbol colombiano? Debería cambiar la pregunta. ¿Cuáles de las rivalidades que han habido perduran hoy? Todas, pero no con la misma intensidad. A partir del 2010 hasta la actualidad, ya las rivalidades y clásicos estaban definidos, pero hay varias cosas que comentar. Lo primero, fue la mejor década de Atlético Nacional. Se convirtió sin lugar a dudas en el más grande de Colombia. El América de Cali no la pasó bien. Problemas económicos y un debacle deportivo lo mandaron al descenso por 5 años. Media década sin un grande en el fútbol colombiano. Y otra cosa que comentar, la resurrección de los 2 equipos de Bogotá. Santa Fe con gran participación local e internacional, y Millonarios, en menor medida, después de salir de la casi quiebra, volvió a figurar con grandes equipos a nivel nacional. Y el Cali ya siguió igual, años buenos y años no tan buenos. Rivalidades que marcaron este último tiempo, podría mencionar el Atlético Nacional versus Junior de Barranquilla, pero una que tomó mayor protagonismo fue la de Atlético Nacional contra Millonarios. Con la ausencia del América de Cali, el único gran partido que movía multitudes era este enfrentamiento. De todas maneras, el América de Cali no se quedó atrás. Afortunadamente ascendió y a partir de 2017 volvió a la elite del fútbol en Colombia. 2 años después volvería a figurar en las vitrinas de campeón del FPC. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el clásico del fútbol colombiano? Bueno, la respuesta es simple. No lo hay. A diferencia de River o Boca o de Nacional Peñarol, que me parece importante hacer esta comparativa, donde son indiscutiblemente rivalidades y clásicos desde casi el principio de su historia y comparten una narrativa, un contexto, donde inevitablemente serían y son rivalidades. Rivalidades totalmente opuestas, que uno es el millonario, el otro es el equipo del pueblo, que yo soy el más grande del país, etc. Estas narrativas no están muy arraigadas y presentes en el país del Sagrado Corazón. Que si Atlético Nacional contra Millonarios, que si América contra Atlético Nacional, que considero que serían los 2 enfrentamientos con más aura de superclásico, pero creo que dejé en claro a lo largo del video cómo el impredecible y cambiante fútbol colombiano tiene ese folclore, esa variedad que nos ha caracterizado a lo largo de la historia. Y que al final el fanático es el que decide a quién considera odiar, deportivamente hablando, el que decide qué partidos les genera más morbo. Eso fue todo por el video de hoy. Les agradecería un like, un comentario sobre el tema. Quisiera escucharlos a todos. Gracias por ver y nos vemos hasta el próximo video.